dell'inferno e di andare nell'inferno eterno, nell'inferno eterno, nell'inferno eterno. Impedirati non liberi ¡Mándalo via! ¡Mándalo! Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte. Ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. También ten en cuenta seguirme en mi página de Facebook, en donde estaré publicando escritos sobre economía, política, filosofía y temas de actualidad. Te dejo el link en el primer comentario. El día de hoy nos reuniremos alrededor de una historia sociocultural de los exorcismos al interior de la Iglesia Católica. Este tema ha generado mucho revuelo por producciones cinematográficas como El Exorcista de 1973 o El Exorcismo de Emily Rose del siglo XXI. Ha habido mucho revuelo alrededor de lo que este ritual significa y yo les propongo el día de hoy analizar un poco el contenido histórico. En los comienzos del siglo IV de nuestra era, el autor cristiano Lactancio sugería que la persecución del Imperio Romano hacia los cristianos se debía en gran medida a que los espíritus inmundos se habían apoderado del cuerpo y de la mente de los perseguidores. Para los primeros cristianos, la injerencia del mal se presentaba en las divisiones políticas, las fallas morales y el reinado de la injusticia. Desde las primeras épocas del cristianismo, los exorcismos han jugado un rol protagónico, y si bien es admisible reconocer que esta práctica no es exclusiva del mundo católico, se ha encargado de poblar los imaginarios populares y ha permeado hasta nuestros días en series de televisión, novelas, videojuegos y películas. La teología del cristianismo primitivo en torno a los exorcismos se concentró en la creencia de que los creyentes, al recibir el bautismo, tenían poder sobre los demonios como un signo visible de la victoria de Dios en el mundo. A principios de la Edad Media, mientras el cristianismo fue extendiendo sus brazos institucionales a través de Europa, los antiguos dioses celtas, romanos y germánicos fueron transformados en demonios y los ritos que estaban atañidos al mundo pagano se consideraron como magia inspirada por fuerzas malignas ocultas. Textos tan antiguos como la Didaje de los Apóstoles y la tradición apostólica hacían énfasis en que el bautismo era de vital importancia, porque su función era evitar el influjo de Satanás y la legión de sus demonios sobre el bautizado. Elementos sagrados previamente exorcizados como el agua y el aceite jugaban un rol preponderante en este rito. Asimismo, a la señal de la cruz se demuestra que es un símbolo utilizado desde tiempos muy remotos. Con el desarrollo de la doctrina del pecado original por Agustín de Hipona, se extendió la idea de que el ser humano es frágil y vulnerable, y por ende su debilidad lo hacía propenso de convertirse en morada para entidades diabólicas. El énfasis de Agustín en la práctica del bautizo hizo que, a la par de este, se impusieran fórmulas de exorcismo para que el iniciado renunciara a Satanás
y a todos sus caminos. El exorcismo bautismal había llegado a significar tanto una renuncia voluntaria al mal como un fuego espiritual purificador. El exorcismo no era literalmente un rito para expulsar demonios, sino un servicio simbólico que dramatizaba el dominio del diablo sobre los hombres y la necesidad de purificarse uno mismo de la influencia de este ser malvado mediante la ayuda divina. Ahora bien, los primeros cristianos tenían la certeza que aunque el rito del exorcismo bautismal era efectivo, pues consistía en la filiación con la divinidad, el ser humano aún estaba bajo ataque y bajo peligro. Agustín produjo la definición clásica de exorcismo de demonios en el occidente latino en su obra De Beata Vita, sobre la vida bendecida. Decía él, abro comillas, un espíritu impuro, extrínseco, invade el alma y perturba los sentidos y provoca furia en ciertos hombres. Se dice que los que se encargan de expulsarlo imponen las manos o lo exorcizan, es decir, lo expulsan conjurando el nombre divino. Desde el siglo IV se empezó a utilizar el término de energúmenos para distinguir a los posesos cristianos de aquellos que aún no habían sido bautizados. La antigua recopilación de decretos eclesiásticos, llamada Statuta Ecclesia Antiqua, atribuida a Genadio de Marsella, ordenó que los exorcistas pongan sus manos sobre los energúmenos todos los días, que los energúmenos barrieran los pisos de las casas de Dios y que con los energúmenos trabajando asiduamente en la casa de Dios, derrotados, exorcizados todos los días, deben ser atendidos por los exorcistas en el momento oportuno. El sacramentario carolingio del siglo VIII de Saint-Guilhem le Dixert indica un rito de exorcismo. Empieza con el sacerdote colocando las manos sobre el poseso mientras dice la oración Omnipotens sempiterne Deus aquis faci celi distillant, Dios todopoderoso y eterno, ante cuyo rostro huyen los cielos. La siguiente parte de la liturgia, titulada Oración por un cristiano afligido por un demonio, Oratio super hominem Christianum qui demonium vexatur, comenzaba con la breve oración Repele Domine, repel, oh Señor, para el energúmeno, y luego el primero de los exorcismos. Esto comenzaba con la oración Deus Angelorum, Deus Arcangelorum, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, por el exorcista. Que te dignes ayudarme contra este espíritu tan perverso, para que donde quiera que se esconda, habiendo escuchado su nombre, debería salir rápidamente y retirarse. Entonces el exorcista se dirigía directamente al diablo, recordándole el poder de Cristo para mandar. Él mismo te manda, diablo,
aquel que manda en el viento y en el mar, aquel que manda las tempestades, él mismo te manda a ti, aquel que te ordenó que te hundieras en la tierra inferior, él mismo te ordena que te regreses. Dominus, Figli, Dio quo egli, il Signore Gesù ha fissato il giorno d'andartene. No! Non te l'ha fissato ancora? El primer mandamiento imperativo sigue: escucha pues y teme, Satanás, derrotado y postrado, vete en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El exorcista entonces insulta al diablo con una serie de títulos: enemigo de la fe, de la raza humana, saqueador de la muerte, evitador de la justicia, raíz de los males, toque de vicios, seductor de hombres, traidor de pueblos, incitador de la envidia, origen de la codicia, causa de la discordia, despertador de dolores, amo de demonios. Posteriormente el exorcista exige al diablo: ¿por qué te levantas y resistes cuando sabes que has perdido tus poderes? Quid estas et resistis, cum suis euntuas perdere vires? Y lo anima a temer a Cristo. Se da un segundo mandamiento imperativo: acompañado por la señal de la cruz, retrocede en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y da lugar al Espíritu Santo. Posteriormente, nos muestra que sigue otra oración por el poseso: Deus conditur et defensor generis humani, apelando a Dios para que libere a un ser humano hecho a su imagen y semejanza. Non te l'ha fissato! No! A lui a fissarlo, perché tu non conti una ciccia. Luego, después de una oración para que Dios infundiera terror en el diablo: Domine sancte pater omnipotens eterne Deus, Hosanna in excelsis, el exorcista pasa ahora a los tres grandes conjuros. El primero de ellos: te conjuro pues, serpiente antigua, adiuro ergo te serpentes antique. El segundo de ellos: te conjuro no por mi debilidad, sino por el poder del Espíritu Santo. Adjuro te, non mea infi imitate sed in virtute Spiritus Sancti. Y el tercero: te conjuro pues, dragón más malvado, adjuro ergo te draco qui seme. Per un conto. ¡Ella mía! ¡Ella mía! ¡Ella mía! El cuerpo humano mismo se presenta como un objeto de terror para el diablo, en una clara expresión de las implicaciones de la encarnación. El exorcista dice: deja que el cuerpo del hombre sea un terror para ti, deja que la imagen de Dios sea un objeto de pavor para ti, y no te resistas ni tardes en apartarte de este hombre, ya que agradó a Cristo habitar en el hombre. Posteriormente, el exorcista ratifica la misma fe de Pedro, de Pablo, de los santos y los mártires, y el poder de la cruz y de los sacramentos. El segundo gran conjuro concluye con los imperativos dramáticos exi, salir, repetidos 2 veces, y da locum, da lugar a, repetidos 3 veces, contrastando al diablo como seductor, lleno de toda treta y falsedad, enemigo de la verdad, el perseguidor de los inocentes, con Cristo, en quien no has encontrado ninguna de tus obras, que te despojó, que destruyó tu reino, que te ató, que te derrotó y quebrantó tu seguridad, que te arrojó a las tinieblas de afuera. El exorcista luego cambiaba a la terminología de los tribunales de justicia, burlándose del diablo,
con su incapacidad para responder a las acusaciones formuladas en su contra y a la exigencia de que se vaya. Él decía: ¿pero qué consideras ahora si estás confundido? ¿Por qué retrocedes ciegamente? Sed qui nunc turbulente recogitas, quid temerari retractas. El exorcista le recuerda al diablo su posición legal. Le dice: estás obligado por el Dios Todopoderoso, cuyos estatutos has transgredido. Estás atado por su Hijo Jesucristo, a quien te atreviste a tentar y a quien supusiste crucificar. Estás atado por la raza humana, a la que llegó la muerte por tu persuasión. La palabra que se usa entonces para expresar la obligación del diablo, rebus, es legal, en el sentido de que el diablo es acusado, condenado y obligado a responder por sus crímenes. El tercer gran conjuro de este sacramental carolingio ordena al diablo apartarse del hombre, apartarse de la iglesia de Dios. Dicedas ab homine, dicedas ab ecclesia Dei. Al diablo se le ordena temblar y huir. Contremise et effuge, mientras se invocan las jerarquías angélicas de los poderes, dominios, querubines y serafines. Al diablo se le recuerda una vez más quién lo manda: el Verbo hecho carne, el nacido de una virgen, Jesucristo, que lo arrojó del endemoniado Geraciano a una pira de cerdos. Finalmente, el exorcista hace un argumento retórico al diablo. Le dice: te cuesta patear contra el aguijón, ya que cuanto más tarde te marchas, aumenta tu castigo, ya que no desprecias a un hombre, sino al que es el Señor de los vivos y de los muertos, que viene a juzgar al mundo con fuego. Es factible aducir que durante la Edad Media, unido a este tipo de construcciones litúrgicas, las hagiografías, o sea, los relatos de la vida de los santos, fueron importantes a la hora de nutrir imaginarios sociales sobre los exorcismos. Se pueden encontrar relatos histórico-hagiográficos de exorcismos en fuentes tan diversas como sermones, hagiografías, sumas teológicas, correspondencia personal y autobiografías. Durante la plena Edad Media, los exorcismos eran vistos como un rito necesario para convertir paganos, y durante la Baja Edad Media, la liturgia concentrada en los exorcismos se desplegó como una campaña en contra de las brujas, los hechiceros y los nigromantes. Se tenía la concepción de que tanto herejes como blasfemos sufrían de una posesión demoníaca. Los clérigos de la Edad Media muy probablemente veían a los exorcismos como el teatro de una batalla cósmica entre el bien y el mal, en donde los actores benéficos representaban el mandato de Cristo sobre la tierra y los demonios eran abominaciones que se enfrentaban a la ley divina. La retórica apocalíptica estaba a la orden del día entre los siglos X y XIII. Personajes como Joaquín de Fiori auguraban con estremecimiento la cercanía del final de los tiempos. Pedro Abelardo decía que el poseso libra una tremenda batalla y por eso se deben conjugar a las huestes celestiales. Se asociaron órdenes específicas de ángeles con la lucha contra Satanás. En representaciones de las 9 jerarquías angélicas de Pseudo Dionisio, los poderes o las potestades se mostraban a menudo con espadas, ya que su función era oponerse a los poderes espirituales hostiles. Los síntomas de posesión descritas por los autores medievales eran diversos y a menudo contradictorios.
se incluían gritos y juramentos, mudez, contorsiones corporales imposibles y parálisis. Los medievales concluyeron que todos estos signos eran fruto del pecado y que podrían contaminar a quienes estuvieran cerca del poseso. En el siglo XV, Juan Nider escribió Formicarius como una suerte de manual para contrarrestar y atacar a las brujas. En esta obra, el dominico decía que la inspiración para los actos brujeriles era netamente demoníaca. El Formicarius de Nider fue un precursor del Malleus Maleficarum, redactado en 1486, en gran parte por el inquisidor dominico alemán Heinrich Kramer. Kramer insistió que, abro comillas, la única forma posible de remediar la brujería es que los jueces responsables de que las hechiceras se deshagan de ella, o sea, que las hechiceras se hagan responsables de su propio pecado, y señaló que en el caso de que una monja afectada por un incubo no era posible para que ella fuese liberada a través del talento, el esfuerzo o el arte por la señal de la Santa Cruz o la agua bendita, cosas específicamente ordenadas para hacer volar a los demonios, sino que se precisaba de todo un ejercicio retórico, también acompañado de todos estos signos sagrados por parte del exorcista. Kramer decía que había una última instancia a la que habría que recurrir para repeler a toda la potencia maligna. En sus propias palabras, abro comillas, cuando ninguno de los recursos legales ayuda, se debe recurrir a las formas legales del exorcismo. Pero si estos no son suficientes para poner en fuga la maldad del demonio, entonces este acoso por parte del demonio es de hecho un castigo en satisfacción de un pecado. Si, como es necesario, el acoso se soporta con caridad, al igual que los demás males de este mundo que nos oprimen de tal manera que nos obligan a ir a Dios. Kramer procuró convertir al exorcismo no solo en un asunto pastoral, ya lo hemos visto, sino también en algo legal, para poder volver punibles a los diferentes defectos, vicios y pecados, y hacer que el dolor fuese como una especie de herramienta curativa y purificadora. Entre los siglos XV y XVI resulta sumamente difícil disgregar a los exorcismos de un mero ritual mágico. Los exorcismos, que siempre comienzan con conjuro, en lugar de exorcizo, están claramente influenciados por la Conjuratio Malignorum Spiritum Incorporibus Onimum Prox Sanctum Petro, de 1477. Esta obra de finales del siglo XV fue impresa por vez primera en Roma por Johannes Bulle. Un hechizo para dañar y matar enemigos, conocido como la venganza de Troya, es seguido por un conjuro incongruente de Satanás para hacer efectivo el hechizo en nombre del amor de Cristo por Dios Padre, los mártires y los confesores, María la Madre de Dios, las vírgenes, los patriarcas y los profetas, y cada uno de los instrumentos de la pasión de Cristo. Esto era durante los siglos XV y XVI que, como vemos, estas fórmulas de conjuro intentaron contrarrestar el influjo de fórmulas mágicas. Muchas veces se confundían o se podrían confundir las dos. Durante la Contrarreforma y como respuesta al mundo protestante, la Iglesia Católica mostró que los posesos bien podrían ser buenas y santas personas acosadas por el diablo, o bien podrían ser juzgados por pactar con Satanás. Durante este periodo histórico, los demonios fueron interpretados como una herramienta divina para revelar a los herejes y a los apóstatas. En el siglo XVIII, en Europa se extendieron tres posturas
en plena centuria de las luces. La primera decía que los exorcismos son falsos, son resquicios de una época supersticiosa y premoderna. La segunda postura dictaminaba que no se podría recurrir constantemente a los exorcismos, pues habría que analizar algunos aspectos como la salud médica, física y mental del poseso. La tercera postura era más bien de un tinte y un carácter conservador. Sin embargo, la narrativa de los debates médicos y clericales de la élite sobre la naturaleza y el propósito del exorcismo no representaban toda la historia del exorcismo católico durante la era de la razón. Para muchos, incluso quizá para la mayoría de católicos comunes, personas de a pie en Europa, el poder exorcista del sacerdocio siguió siendo una protección indispensable e irrefrenable contra la brujería. A medida que el clero se mostraba cada vez más reacio a autorizar el rito, el clamor por que el exorcismo de los laicos fuese algo plausible se hizo intenso y en ocasiones se desbordó en violencia. A lo largo de la Ilustración española se escribieron varios tratados para practicar exorcismos, en donde se hacía hincapié en objetos mágicos dotados del poder para repeler las potencias demoníacas. Los tratadistas españoles usualmente indicaban que entre los síntomas de una posesión podrían hallarse que el maldecido hablase y entendiese latín, tuviese conocimientos elevados de teología e historia de la Iglesia, o tuviese comportamientos suicidas. Estos tratados aseguraban que el poseso era culpable de albergar la presencia diabólica por su afinidad con los brujos, los pecados y los ritos impíos. Estos tratadistas hacían énfasis en el carácter físico de la posesión. Una de estas obras anónimas, publicada en 1703, decía, abro comillas, por lo general, antes de entrar en el cuerpo de un hombre, los demonios se le aparecen en una forma horrible y aterradora, de noche y en lugares oscuros y sórdidos. A veces lo asustan con una horrible pesadilla y maltratan sin piedad el cuerpo cuando entran. Otras veces entran en forma de viento, ratas u otros animales pequeños. En otras ocasiones parecen verter un vaso de agua muy fría por la espalda y las hormigas parecen gatear por todo el cuerpo. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, la visión popular y folclórica sobre los exorcismos estuvo ampliamente permeada por este tipo de tratados. A lo largo del siglo XIX, que era el siglo de las dudas, el siglo de la ciencia, del mundo físico-matemático, los imaginarios católicos fraguaron otro tipo de miedos. La irremediable secularización, el posicionamiento de un paradigma liberal a nivel político y económico, y la democratización de las instituciones sociales eran vistas como el accionar de Satanás en la historia. El demonio, según este orden de ideas, se valía de enemigos de la Iglesia, instituciones secretas como los masones y fieles seguidores de las prácticas diabólicas para desestabilizar la así llamada civilización cristiana. Los posesos entonces fueron divididos en dos géneros. En una mano tendríamos a los que habrían sido poseídos gracias a su propio pecado, y en una segunda instancia aquellos poseídos que debían aguantar el reto
el dolor, el sufrimiento asignado por Dios, e incluso en su posición maldita, augurar o profetizar males venideros. La Iglesia veía con sospecha las políticas tomadas por diferentes gobiernos, tales como la tolerancia religiosa, el potenciamiento de la educación laica y la expropiación de bienes religiosos. Entonces el segundo género de posesos venía a profetizar de una manera apocalíptica cómo este tipo de acciones iba a repercutir negativamente en la vida y el bienestar de la Iglesia. En esta centuria, el Papa León XIII tuvo gran preocupación por el tema de los exorcismos y redactó la oración a San Miguel Arcángel y el ritual de exorcismos del misal romano. El nuevo exorcismo de León XIII comenzó con extractos tomados de los Salmos 34 y 67, seguido de una larga petición dirigida a San Miguel, y luego el exorcismo en sí, que comenzaría con una serie de 10 conjuros. Este decía, abro comillas, te exorcizamos todo espíritu inmundo, todo poder satánico, toda incursión del adversario infernal, toda legión, toda secta diabólica y reunión en el nombre y en virtud de nuestro Señor Jesucristo. No te atrevas más lejos, astuta serpiente, para engañar a la raza humana, para perseguir a la Iglesia de Dios, para trillar y zarandear a los elegidos de Dios como el trigo. Dios, el más alto, te lo manda, a quien en tu gran orgullo todavía presumes ser tomado como un igual. Dios el Padre te lo ordena, Dios el Hijo te lo ordena, Dios el Espíritu Santo te lo ordena. Te manda la majestad de Cristo, Verbo eterno de Dios hecho carne. Te manda el sacramento de la cruz y el poder de todos los misterios de la fe cristiana. Te lo manda la exaltada Madre de Dios, la Virgen María, que aplastó con humildad tu más orgullosa cabeza en el primer momento de su inmaculada concepción. La fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de los demás apóstoles te lo manda. Te manda la sangre de los mártires y la intercesión de todos los santos piadosos. Después de esto, el exorcista debe proceder con los siguientes conjuros. Abro comillas, por eso, dragón maldito y toda legión diabólica, te conjuramos por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo. Dejad de engañar a las criaturas humanas y ofréceles a beber el deveno de la condenación eterna. Dejad de dañar a la Iglesia y de poner su libertad en trampas. Apártate, Satanás, inventor y amo de toda falsedad, enemigo de la salvación humana. Entrégate a Cristo, en quien no has hallado ninguna de tus obras. Ríndete a la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, que Cristo mismo adquirió por su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye ante nuestra invocación del santo y terrible nombre de Jesús, que sacude el infierno, a quien están sometidas las virtudes de los cielos y los poderes y dominios, a quien los querubines y serafines alaban con voces incansables, diciendo: Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos. Habiendo leído esto, tenemos claro que el Papa León XIII creía que era consciente de una influencia demoníaca, invisible e insidiosa, dirigida contra la Iglesia, y el uso del término ángeles apóstatas en lugar de demonios recuerda la apostasía de la que León consideraba culpable a la Europa secular. Sin embargo, aunque León mostró un dominio impresionante del lenguaje del exorcismo, del rituale romanum, recombinando elementos de la liturgia antigua de formas nuevas y creativas,
Su exorcismo general fue una innovación teológica y litúrgica. Por primera vez, el exorcismo se desplegaba contra el diablo como enemigo de la Iglesia institucional y no como enemigo de Dios y de la humanidad. En la medida en que las diversas disciplinas de la psiquiatría y la psicología comenzaron a producir explicaciones fisiológicas y mentales para las patologías dentro de la cabeza de los seres humanos, los teólogos católicos se enfrentaron al dilema de cómo distinguir la posesión demoníaca de la enfermedad natural y, de hecho, de un demonio poseedor que simulaba deliberadamente los síntomas de una enfermedad natural. El neurólogo católico francés Jean L'Hermite, aunque aceptaba la posibilidad de posesión demoníaca, categorizó las pseudoposesiones como ataques epilépticos, psiconeurosis o histeria. De hecho, las únicas posesiones verdaderas a las que se refería eran las de los evangelios. En efecto, por lo tanto, L'Hermite esquivó el problema del diagnóstico adoptando un enfoque cesacionista de facto de la posesión, similar al de los teólogos del siglo XVIII, que decían que estos eran eventos muy proclives de pasar durante la época de Cristo, pero que en la Edad Moderna ya eran un sinsentido. Ya en una época más contemporánea a nosotros, en 1975, la Congregación para el Divino Culto dijo que el ministerio especial del exorcista, aunque no totalmente abolido, se ha reducido en nuestro tiempo a un servicio remotamente posible que solo puede prestarse a petición del obispo. De hecho, ahora no existe un rito para conferir este ministerio. Evidentemente, tal actitud hacia el exorcismo no significa que los sacerdotes ya no tengan el poder de exorcizar o que ya no puedan usarlo. Sin embargo, dado que la Iglesia ya no hace el exorcismo un ministerio especial, ya no atribuye a los exorcismos el importante papel que tuvieron en los primeros siglos de vida de este ritual. Espero que si el video te ha gustado te suscribas y nos veremos en una próxima ocasión.